Venga, que voy a hablar de corrientes en torno al pensamiento, a la filosofía. Aparte voy a hablar de los conceptos, su definición y la etimología, que son corrientes también dentro del pensamiento. Voy a poner un ejemplo en el ámbito germano, que fue no es tan conocido, que fue discípulo de Schopenhauer. A Schopenhauer todo el mundo lo conoce, fue el padre o la principal figura más que el padre del existencialismo, del pesimismo, junto con Kierkegaard. Luego ya en el siglo XX vino el existencialismo también con Heidegger, Sartre, Simone de Beauvoir y otras tantas figuras, tanto hombres como mujeres, que dejaron huella en la cultura europea. En España, bueno, pues no hubo mucha influencia, primero porque había una dictadura, y en Europa sí que hubo mayor influencia. Y bueno, y con ello, bueno, pues comienzo este vídeo diapositiva. El optimismo realista es una mentalidad equilibrada que fomenta expectativas positivas y esperanza ante el futuro, aceptando al mismo tiempo los desafíos, limitaciones y dificultades actuales. Combina la motivación y confianza del optimismo con la previsión y análisis crítico del realista, permitiendo una mejor gestión de emociones, resiliencia y planificación activa de soluciones. Porque el optimismo realista es aquella persona que lleva a cabo un optimismo, pero siempre limitándose en la realidad, con una esperanza en el futuro, pero no que venga de arriba o que venga porque sí del azar, sino que es porque se trabaje, porque haya una previsión, un análisis crítico por parte de la persona, porque claro, el optimismo ingenuo es todo lo contrario. El optimismo realista lleva a cabo una serie de pautas con el objetivo de llevar a cabo, y valga la redundancia otra vez, de tener una estructura fijada siempre en el ámbito del optimismo, de lo positivo, pero a la vez eh, de la realidad que se tiene. A diferencia del optimismo ingenuo, es una forma de pensamiento distorsionado que ignora la realidad y los riesgos, creyendo ciegamente que todo saldrá bien simplemente por desearlo o por tendencia a verlo todo de color de rosa. Es totalmente opuesto. A diferencia del optimismo realista, esta actitud tiende a la negación de problemas y puede llevar a la inacción, la decepción o la falta de estrategias para enfrentar la adversidad. Uno, el optimismo realista son pautas que se llevan a cabo con la positividad o el objetivo de desafíos, limitaciones, dificultades que puede tener cada persona, pero si se las trabaja o las trabaja la persona, puede conseguir sus objetivos. Y en cambio el optimismo ingenuo es que venga porque sí, al azar algo, y si tengo suerte, bien. Y ese optimismo no es tan positivo, es más negativo porque hay inacción por parte de la persona, decepción, se decepciona continuamente, no sabe cómo afrontar una serie de estrategias, porque si tiene una adversidad a lo mejor ya tiene problemas y ya no sabe cómo actuar y a lo mejor se pone más nervioso y empieza a verlo todo de forma pesimista, negativamente y ya no sabe cómo reaccionar ante la realidad. A diferencia del optimismo realista, que sí sabe reaccionar. La caracterología es una rama de la psicología, hoy mayormente integrada en el estudio de la personalidad. Por cierto, porque la caracterología, aunque es una rama de la psicología, está integrada dentro de la propia psicología, la psiquiatría y del pensamiento. Antiguamente, claro, en el siglo XIX se llevaban a cabo Julius Bansen, que fue el creador de este término, que voy a hablar de él, pues se dedica a la personalidad de las personas, se dedica al análisis, la clasificación, el estudio también de tipos de carácter y las cualidades psíquicas del ser humano, porque al final el propio término, la caracterología, es una rama dentro del pensamiento de la psicología, con el objetivo de ver cómo actúa la persona, qué análisis hay que hacer, cómo le podemos clasificar a varias personas o cómo le podemos llevar a cabo su estudio en su carácter y cómo él lo realiza, qué cualidades tiene esa persona. El término etimológico, la etimología de caracterología proviene del griego carácter, que es marca o sello, y también logía, que es el estudio o el tratado, significando estudio de las marcas o rasgos distintivos. El principal precursor de esta corriente, o sí, de esta corriente, fue Julius Bansen, que fue filósofo germano, que voy a hablar de él. La tipología se refiere al estudio y clasificación de modelos o clases en diversas disciplinas. Su etimología proviene del griego y se compone de tres elementos léxicos formados por tipos, que es golpe. En su origen, originalmente se denominaba golpe. Por extensión ya es marca, impresión, sello, modelo. Un tipo es algo que está marcado, ¿no? Que es una impresión, un sello, un modelo que tiene, igual que un carácter, ¿no? El carácter al final es una marca o sello. La palabra logos, que es, bueno, bueno, además eso es más logos, que es palabra, tratado, estudio, ciencia, y el sufijo ia, que es cualidad o estado.
Literalmente se traduce como la ciencia de los modelos, el estudio de las formas o características, porque la tipología se encarga del estudio de los tipos y clasificar cómo son los modelos o clases en las diversas disciplinas. A partir de ahí, ¿tiene que ver con la caracterología? No, porque la caracterología, el término caracterología es un término psicológico en dentro de la rama. Hoy en día ya, bueno, pues ya está en dentro, ya está absorbido por la psicología, la psiquiatría, el psicoanálisis, que son los que se encargan de ver cómo los especialistas se comporta la persona, porque se tiene que llevar a cabo un análisis, una clasificación, un estudio de cómo es su carácter, las cualidades que tiene cada persona. Que antiguamente sí, o hace 2 siglos, era una corriente, la caracterología por parte de Julius Bansen, aunque era una filosofía, porque la psicología, y esto hay que decirlo, yo siendo historiador, apareció, es verdad, que en el siglo XIX, la edad contemporánea, es lo que abrió a diversas formas de pensamiento. Por un lado, la pedagogía, bueno, aparte ya existía la filosofía, la historia y el arte, bueno, pues salió la sociología, la pedagogía, la psicología, la psiquiatría, la teología, que ya existía ya en el ámbito de la Edad Media y también de la Antigüedad, porque había ya teólogos griegos en la Edad Antigua. Eso no ha cambiado todo, no ha cambiado mucho. Es decir, que las ramas al final y luego ya, bueno, pues apareció lo que he dicho, sociología, pedagogía, psicología, psiquiatría y por último el psicoanálisis, que son hoy en día las ramas de la era contemporánea. El optimismo racional es la postura que confía en el progreso humano y en un futuro mejor basándose en evidencias históricas, datos y la capacidad de innovación en lugar de en la mera ilusión. Popularizado por el escritor Matt Ridley, sostiene que el intercambio de ideas y el comercio impulsan la mejora constante de la calidad de vida, incluso ante desafíos globales. Pero claro, el optimismo racional al final es como, hay que ser optimista dentro del ámbito racional, en el cual siempre debemos de confiar en el ser humano. Pasa que el problema es que, claro, el progreso del ser humano ha sido positivo, pero es que en otras ocasiones el progreso del ser humano ha sido totalmente devastador, negativo, destructor total como especie. Entonces, mi opinión, lo que sucede en el ámbito del optimismo racional es que se basa en algo empírico, que es algo histórico, datos, capacidad de innovación, bueno, todo ello en vez de decir, no, bueno, viene todo del azar y todo así, así, explicado y que viene de alguien que ha creado el mundo, como diríamos, y bueno, pues al final la estructura de lo que sostiene, por ejemplo, el propio Matt Ridley, que el intercambio de ideas, el comercio impulsa la mejora constante de la calidad de vida, eso está claro. Si tú vas intercambiando o cooperando en el ámbito intelectual, en el comercio, ayudas a que haya ese intercambio rico, incluso ante desafíos globales todavía más. Entonces, al final, la estructura formal y estructural del optimismo racional es que hay un progreso por parte del ser humano que ayuda a que la sociedad funcione bien. El problema es que a veces esa forma de pensamiento pues, puede ser muy compleja. Un ejemplo en Alemania. Julius Bansen, que fue filósofo alemán, considerado el creador de la caracterología, un término en el cual se describe el carácter, que es una rama de la psicología, y se describe el carácter de las personas, cómo se comportan, y la caracterología ha quedado en la actualidad ya absorbida por el ámbito de la psicología, la psiquiatría y el ámbito del psicoanálisis, y un método dialéctico real de reflexión filosófica que estableció en sus 2 volúmenes. La obra es Contribuciones a la Caracterología de 1867 y desarrolló con sus siguientes obras, entre una de ellas que fue la obra magna, La contradicción en el conocimiento y el ser del mundo de 1880-1882. Un hombre que dejó huella en el ámbito de la caracterología porque fue el creador y que hoy en día está dentro del pensamiento y del comportamiento humano. El pesimismo metafísico es una postura filosófica cuyo máximo exponente es Arthur Schopenhauer, que sostiene que la estructura fundamental del universo es irracional, dolorosa y fundamentalmente mala. Considera que la existencia se basa en el impulso insaciable, la voluntad, lo que condena a la vida a oscilar trágicamente entre el dolor y el aburrimiento, con el objetivo de que el pesimismo metafísico es una manera de entender una corriente súper negativa, el mundo es irracional, no hay razón en el mundo está desequilibrado para, como habló Schopenhauer, es doloroso, es malo, la realidad en sí es mala, es verdad que la realidad es mala, pero es la que es. Bueno, en realidad yo lo que opino es, yo sé que el mundo es un poco duro para mucho y en general
para todo el mundo. La vida es muy compleja. La vida no es tan sencilla, ni es color de rosas, ni es ese optimismo ingenuo que a veces tenemos, porque claro, el exponente que se habla, sobre todo, que hablaron ya en la Edad Moderna, filósofos sobre todo destacados, que el mundo es como es y es el mejor de los mundos. Por ejemplo, Rousseau, el mundo era casi una corrupción total. Gente de la Ilustración criticaron mucho. De ahí luego, pues pasa que Schopenhauer es ya posterior, ya, hacia finales del siglo XVIII. Schopenhauer, el pesimismo, sobre todo el existencialismo ya, y el pesimismo y todo ese pensamiento filosófico de comienzo del siglo XIX que estaba unido al romanticismo, pero sobre todo a partir de ahí Hegel hablaba del idealismo también, otro filósofo ya del comienzo, finales del siglo XVIII, principios del romanticismo, era el pensamiento de Hegel, Marx, Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, y luego ya, bueno, pues el existencialismo del siglo XX, las catástrofes eh, humanitarias, sobre todo por las dos guerras mundiales, las guerras civiles en Rusia, España, todo lo que hubo del siglo XX fue brutal, desde 1900 hasta 1945, la Guerra Fría, entonces se hablaba de que el trato del absurdo, todo ello que hablaban muchos escritores en su momento y filósofos e intelectuales historiadores, pues al final veían que el pesimismo del siglo XIX era la correlación a la actualidad. Hoy en día, el siglo XXI, la edad contemporánea y la actualidad es casi un mero plagio de lo que se vivía en el siglo XIX. Pues es verdad, en muchos avances comparado con hace 200 años. Aquí hubo, aparte de Schopenhauer, dentro de la propia corriente, también estuvo Eduard von Hartmann y Julius Bansen, que he hablado de él. Con ello finalizo y si os ha gustado este vídeo, con la definición de algunas teorías filosóficas y un ejemplo en Alemania dentro de la filosofía, darle a like, suscribiros, comentar. Repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.